Hola, mi nombre es Nicolás Vargas y hoy les voy a hablar sobre una película que se llama El abrazo de la serpiente. Primero les voy a resumir la historia. La historia inicia con dos líneas temporales. La primera línea temporal tiene en cuenta un científico español anciano que viaja con un indígena, el cual busca una planta que es muy importante para los indígenas y que supuestamente lo va a ayudar a soñar. Eh, entonces, cuando él está buscando esta planta, se encuentra con otro indígena, el cual, odiaba a los españoles y pensaba que la tribu de él estaba muerta. Eh, el científico español le dice que eso es mentira, que sigue viva su tribu, pero que hicieran un trato, que si el indígena joven lo llevaba con la planta, entonces el científico lo llevaría con su tribu. Y en la otra línea temporal tenemos a eh, un indígena viejo que perdió sus recuerdos y que se encuentra con un científico joven, que está buscando la misma planta que está buscando el otro científico español. Entonces eso nos da a entender que hay una conexión entre estas dos líneas temporales. También hay algo que hay que tener en cuenta, que es que el indígena viejo y el indígena joven de las dos líneas temporales tienen el mismo collar, y el mismo arete. Entonces esto es otra evidencia que hay una relación entre estas líneas temporales. Entonces, lo que pasa con la primera línea temporal, con la línea temporal del científico viejo, es que pasan por una cauchería, la cual a uno de los dos indígenas, el cual lo acompañaba de mucho antes, eh, se exaltó porque él antes había estado en una cauchería y entonces esto le trajo recuerdos dolorosos, y esto lo hizo arruinar las cosechas de caucho. Entonces aparece otro indígena, el cual muere poco después, ya que los españoles se dieron cuenta que no había recolectado nada de caucho. De aquí pasamos a la siguiente parte, que es en la que habla, en la que ellos llegan a una especie de convento, eh, para, para niños indígenas, en la cual se muestra que los sacerdotes eh, hacen que los niños pierdan su cultura y su religión, eh, a base de la violencia. Entonces, esto también tiene conexión con la otra línea temporal, la de el científico joven, ya que ellos pasan por la misma zona y se encuentran en el mismo convento, pero la diferencia es que ellos no se encuentran con niños, sino se encuentran con indígenas ya con su cultura cambiada y todo. Entonces pasa este suceso. Entonces ellos siguen buscando la planta hasta que en la línea temporal del científico viejo, la encuentran, ya que llegan a la tribu del indígena, y hay un árbol grande en el cual está la planta, pero el indígena el indígena que había perdido supuestamente a su tribu, quema el árbol, ya que diría que esa planta, si descubren para qué sirve esa planta y todo eso, sería una deshonra para su cultura y para su tribu. En la otra línea temporal, el viejo termina matando la última planta que buscaba el joven científico,
Y entonces a los dos los ponen en un... Eso medio... Para mí, yo lo que creo es que hay una conexión de líneas temporales, pero es muy difícil de decir ya que no se puede ver bien cuál es el presente y cuál es el pasado. Entonces, el segundo punto les voy a hablar un poco de Ciro Guerra, que entonces el Ciro Guerra fue un cineasta colombiano reconocido por la película de El abrazo de la serpiente, eh, que esta fue nominada a un Oscar a la mejor película extranjera. Este tuvo varios reconocimientos ya que fue invitado a festivales de cine por todo el mundo, em, como Río de Janeiro, Guadalupe o Seattle. Este inició haciendo películas pequeñas, guionajes, y hasta que se hizo famoso en 2015 por esta película. Por último, voy a hablar de dos cosas importantes que tienen La vorágine y El abrazo de la serpiente. Estas dos hablan de un contexto de las caucherías. Las caucherías, eso fue algo que me di cuenta, que hablan de que les maltratan a los indígenas, haciéndoles recoger caucho haciéndoles recoger caucho y cortándoles partes si no consiguen la suficiente producción. Entonces, todo este contexto tiene que en esta época muchas personas, muchos españoles, maltrataban a los indígenas, a las mujeres indígenas y a los niños, para que sacaran caucho e hicieran otras cosas para mejorar su economía en España. Y otra es teniendo en cuenta lo de que hablé del convento, ya que los españoles querían que su cultura se fuera y ya no apareciera más la de los indígenas. Entonces esto hacía que, que los que convertían a los indígenas en españoles se creyeran dioses, haciendo que cambiaran su cultura y su forma de hablar, obligándolos por medio de violencia. Gracias.